todos los líderes europeos se han manifestado en esa misma dirección, de hacer que Putin pague por lo que ha hecho. Y luego está la dificultad que nos acaba de contar en este pequeño reportaje Lorena López Lobo para poder pasar de las musas al teatro. Sobre esta cuestión ha escrito un artículo muy interesante en Independiente Soraya Rodríguez, que es eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Asuntos Exteriores. Soraya Rodríguez, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soraya, la primera cuestión, escuchábamos a un catedrático de Derecho Internacional decir que efectivamente todos los indicios apuntan a que se han cometido delitos de lesa humanidad, de genocidio, pero que después habrá que probarlo. ¿Crees que eso va a presentar alguna dificultad? Bueno, efectivamente, todo lo que estamos viendo y desgraciadamente lo que vamos a seguir viendo según la retirada de las tropas rusas permiten a la entrada a periodistas y a testigos internacionales, es que estamos ante claramente delitos de lesa humanidad dirigidos de forma indiscriminada contra toda la población civil y crímenes de guerra que vulneran el Convenio de Ginebra de 1949. Algunos les habéis citado, usos de armas de racimo en zonas residenciales. Por lo tanto, la comisión de estos actos es clara y evidente. Indudablemente, como se ha dicho, se necesita recopilar pruebas. La Corte Penal Internacional, el fiscal jefe, Karan Khan, lo está haciendo, también a petición de 39 países firmantes del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y habrá efectivamente que recoger pruebas e imputar estos hechos criminales a sus culpables. Es complicado porque esta guerra ha puesto de manifiesto muchas de nuestras debilidades y una de ellas es la justicia internacional. Tenemos un estatuto, un tribunal, la Corte Penal Internacional, que es solamente puede ejercer su jurisdicción en relación a los países y a los estados que lo han firmado. Y hay muchos estados que no lo han firmado, importantes, como China, Estados Unidos, Israel, India, y también Rusia, que lo firmó pero se retiró cuando la invasión de Crimea y por lo tanto no está bajo su jurisdicción. Pero Ucrania, que no ha signatado, no ha firmado, sí que en 2014 y en 2016 elevó a la Corte Penal Internacional que permitía el ejercicio de su jurisdicción en su territorio, precisamente para investigar, ¿no?, la represión criminal ya de aquellas manifestaciones, recordáis, en Maidán. Y ella y Ucrania está en disposición de ratificar el Estatuto de la Corte, así nos lo dijo el otro día un asesor del ministro de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, es complejo, pero no es imposible poder hacer justicia en el ámbito internacional frente a estos crímenes cometidos. Bueno, es una cosa evidente porque, es decir, no hay una sola voz que diga que va a ser fácil. Otra cosa es que haya, y te quiero preguntar sobre esa cuestión, Soraya, una aparente sinceridad por parte de todos los líderes europeos para agotar todas las posibilidades que permita el ordenamiento jurídico internacional para conseguir ese objetivo. ¿Crees que es postureo retórico o hay sinceridad en esa posición? Yo creo que hay una parte importante de sinceridad, porque todos nos hemos dado cuenta de lo que significa mirar para otro lado cuando Putin ha actuado. La invasión ilegal y criminal de Ucrania no es la primera. Recordemos que él ha hecho ya lo mismo, lo ha hecho en Chechenia, lo ha hecho en Georgia, lo ha hecho recientemente en Siria, cuando ha actuado, cuando la guerra de Siria se convirtió en una verdadera carnicería, es cuando Rusia entra precisamente en esa guerra. Yo destaco en este artículo el que hace referencia que el carnicero de Mariupol es precisamente el mismo general que estuvo al cargo de las operaciones de Alepo. Y en todas estas operaciones nosotros hemos mirado para otro lado y Putin de la guerra ilegal ha sacado siempre ventajas políticas y ha salido indemne. Por lo tanto, a mí realmente me parece que tenemos que poner ahora el foco en Putin. Todo el mundo sabe que Putin es el único responsable de esta carnicería y de las anteriores.
La Corte Penal Internacional nos da la opción de un cuarto crimen. El cuarto crimen, junto a genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, es el crimen de agresión. Y el crimen de agresión es un crimen que permite directamente ir contra los máximos responsables, no contra los mandos intermedios, contra las tropas que efectivamente han cometido estos asesinatos, disparando. Pero ¿quién ha ordenado esta agresión ilegal? Que es precisamente el crimen de agresión, que es agredir contra la integridad territorial y soberana de un Estado de forma consciente, clara, programada y ordenada. Este es el tipo penal al que responde Putin. ¿Podemos realmente llevar a Putin ante un tribunal internacional? Podríamos llevarle ante la Corte Penal Internacional, que eso no lo han dicho los expertos a los que estaba escuchando, si, aunque los dos países no sean signatarios de la Corte, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone una demanda. Pero claro, en este caso estamos ante la situación de que en el Consejo hay derecho de veto y Rusia tiene derecho de veto. Por lo tanto, primer elemento, vamos a ser capaces de modificar las normas que rigen para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que estamos viendo que el veto hace a Naciones Unidas realmente ineficaz ante un caso como el que está sucediendo aquí, pero también en otras partes del mundo. Bueno, podríamos hacerlo. Parece que si hay voluntad política se puede hacer. Y si el Consejo establece una denuncia, podríamos llevarle. Pero también hay otra posibilidad, es decir, tribunales ad hoc, sin la intervención de Naciones Unidas. Ya creamos algunos, lo creamos en Kosovo, lo creó la Unión Europea y Estados Unidos. Sería un tribunal que estaría en suelo europeo, que estaría situado en La Haya y en el que ejercería su jurisdicción Ucrania. Es decir, un tribunal creado para conocer el crimen de agresión, donde Ucrania puede ejercer su jurisdicción. ¿Podríamos condenarle a Putin si Rusia no le entrega, es decir, podríamos condenarle en ausencia? No, pero podríamos dictar una orden de búsqueda y captura que impidiera que este sátrapa, este dictador, realmente responsable de lo que estamos viendo, no pudiera moverse de su despacho por el mundo. Es decir, no pudiera seguir haciendo lo que ha estado haciendo después de los crímenes en los distintos países que ya están en sus espaldas. Y esto es lo que me plantea... Perdona, Soraya, es que has llegado a un punto en el que me gustaría detenerme, aunque fuera 30 segundos, porque aquí nos encontramos con la realpolitik, es decir, con la realidad. Es decir, imagínate, y esto pues sería una buena noticia en principio, que se dictara esa orden de detención internacional contra Putin y que él teóricamente no pudiera salir. ¿Crees que cuando se está hablando de una de las potencias militares más poderosas del mundo, con armamento nuclear, la diplomacia no iba a encontrar, digamos, vericuetos para que esa orden internacional no se cumpliera en caso de necesidad? Indudablemente no es fácil, porque lo primero, antes de que fuéramos capaces de crear ese tribunal, tenemos que tener en cuenta que se necesitaría la unanimidad de la Unión Europea. Y todos hemos visto hoy que Putin ha felicitado a Víktor Orbán por su victoria y le ha dicho que iba a cooperar con él. Tendríamos primero que lograr esa unanimidad. Pero en todo caso, a tu pregunta, una orden de búsqueda y captura puede realmente buscarse vericuetos para solventarla, pero también, indudablemente, correría un enorme riesgo de, en cualquiera de sus movimientos, poder ser detenido. En todo caso, creo que es una respuesta que respondería a los valores y principios que decimos que indudablemente que defendemos desde la Unión y representamos, porque efectivamente hoy el alto el fuego no se puede realizar sin Putin. Putin es necesario para frenar la guerra, pero tenemos que ser muy conscientes que es un gran obstáculo para la paz. La paz no se puede solventar sobre la impunidad y sobre la falta de justicia y reparación de millones, de miles de personas. Esta guerra en Ucrania va a marcar la vida de generaciones.
de ucranianos. Y no podemos permitir que él, Putin, y otros dictadores como él, cambien todo el orden internacional y digan que la guerra es un instrumento político. Con eso acabamos en Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Antes no era posible, antes de la Primera Guerra Mundial se decía que bueno, la guerra, pero no, ya lo dejamos claro, la guerra no es un instrumento político, no puede servir para sacar ventajas políticas. Y sobre eso, si efectivamente le dejamos salir indemne, si sale impune, si nadie le pide responsabilidad por sus actos, a él, a todos sus altos mandos que están planificando la guerra contra civiles, la guerra de exterminio, deportaciones forzosas como estamos viendo se están produciendo ahora mismo en Ucrania, esos pasillos humanitarios que les han llevado a personas a Rusia. Es que es terrible lo que está sucediendo. Nos ha colocado en la foto de 1938 con la invasión de Hitler en Polonia. Y todos sabemos cómo acabó eso, acabó con Nuremberg. Pues empecemos a pensar que a lo mejor de aquí tenemos que salir con un segundo Nuremberg. De aquí hay que decir muy claro que no pueden salir indemnes e impunes los máximos responsables políticos de estos crímenes. Soraya Rodríguez, gracias por explicarlo con tanta claridad y con tanta contundencia. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es un tema muy complejo, pero creo que hay que avanzar en ello, y lo más importante no es la complejidad jurídica, sino desde mi punto de vista la voluntad política. Estamos de acuerdo. Un saludo muy cordial y gracias, Soraya. Gracias, hasta luego.